Increíble transformación, despertó tras 20 años y descubrió un mundo sorprendente y oculto. Ricardo abrió los ojos por primera vez en 2 décadas, sintiéndose como si hubiera caído de un tren en movimiento. La luz del día le daba directamente en la cara, llenando su mente de confusión. A su lado, el rostro de su madre, Marta, destilaba una mezcla de amor y tristeza. La realidad lo golpeó con fuerza, el mundo que conocía había desaparecido, arrastrado por el tiempo y la indiferencia. La habitación olía a desinfectante, un aroma que se mezclaba con los recuerdos de su infancia en el taller de carpintería de su padre. La imagen de su progenitor, con sus manos callosas y su sonrisa cálida mientras le enseñaba a trabajar la madera, lo envolvió en un doloroso abrazo de nostalgia. Pero la alegría que había una vez en su hogar se había desvanecido. El taller estaba a punto de cerrarse. La vida lo había dejado atrás, como un libro que se cerró sin aviso. Los rostros que antes eran familiares ahora eran desconocidos, la gente lo miraba con curiosidad, como si fuera un espectro del pasado. La angustia se apoderó de él. ¿Podría él, Ricardo, el chico que soñaba con ser un maestro carpintero, construir un futuro en medio de este torbellino de incertidumbre? La presión latía en su cabeza. Marta le susurró algo sobre el taller, sobre cómo había luchado, pero él solo podía pensar en el eco de su voz. La pérdida de su padre resonaba en cada rincón, y su legado se sentía como un yugo en su cuello. La madera, que había sido su refugio, ahora le parecía ajena, amenazante. Se preguntó si aún poseía el talento que una vez deslumbró a su familia y amigos. Mientras su mente corría en círculos, sintió el peso del juicio ajeno. Despertó, le decían, como si eso fuera suficiente. ¿Pero qué significaba realmente despertar en un mundo que no lo reconocía? La nostalgia lo ahogaba y el miedo a no ser suficiente se intensificaba. Un nudo en su estómago crecía, un recordatorio de que no era solo su legado lo que estaba en juego, sino su propia esencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La feria local se acercaba, un evento que significaba el último aliento para el taller. Su corazón palpitaba con fuerza al pensar en cómo el pueblo respondía a su regreso. Una mirada de aprobación, una sonrisa sincera, bastaría para que su alma se sintiera aliviada. Pero la duda lo atormentaba. ¿Qué pasa si no estaban listos para verle, para aceptar lo que él podía ofrecer? ¿Y si fracasaba? El eco de las risas, las voces y las apretadas manos de aquellos que alguna vez lo miraron como un niño prodigio ahora eran justos recordatorios de la desconfianza que acechaba en el aire. Ricardo luchaba por vencer la ansiedad que lo asediaba. La madera empezaba a volverse una desilusión, un peso más que una liberación. Sabía que ese día lo definiría, pero cada golpe de su martillo parecía resonar con dudas que gritaban en su mente: no eres suficiente, no puedes. En medio de esa tormenta emocional, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La inminente feria lo aguardaba. Tenía que encontrar la fuerza de voluntad para demostrar, no solo al pueblo, sino a sí mismo, que su historia aún no había terminado. ¿Tendría el valor para enfrentarse a sus miedos y a un mundo que parecía tan ajeno? La tormenta en su mente crecía, y con cada segundo que pasaba, se sentía más atrapado en un laberinto de inseguridades. Ricardo se encontraba en el taller, esa cápsula del tiempo que aún conservaba el eco de risas y de trabajo arduo. Las herramientas colgaban de las paredes, esperando a ser usadas una vez más,
pero él no podía evitar sentir que se estaban burlando de su inactividad. Las clavijas y la sierra eran testigos de su lucha interna. La madera, su antigua aliada, ahora le parecía un desafío insuperable. Mientras el sol se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, se sentó en una de las sillas que su padre había construido. La visión de aquellas manos hábiles le despertó un vacío desgarrador. Recordó cada lección, cada error y cada éxito en la creación de nuevas piezas. La mezcla de sentimientos lo abrumaba, y todo lo que podía hacer era preguntarse si alguna vez podría alcanzar ese nivel de destreza otra vez. Sintió una presión creciente en su pecho, como si la historia de su familia se le estuviera escapando de las manos. ¿Sería capaz de recrear ese pasado? Se preguntó. En su interior, la chispa jamás se había apagado del todo, aún quedaba un pequeño anhelo por revivir la magia que sentía al trabajar la madera. Sin embargo, un concepto aterrador se apoderaba de su mente, el del fracaso. ¿Qué tal si me equivoco de nuevo?, murmuró, volviendo a considerar el eco de las risas en su memoria. Esa pregunta lo atormentaba. Recordó los días en los que había brillado como un prodigio, pero también recordó el ocaso que siguió, el súbito silencio que llenó su vida tras el accidente. Aceptar que se había perdido 20 años de su vida lo hacía sentir vulnerable, expuesto. ¿Cómo podía ser tan ambicioso como para pensar que podría comenzar desde cero? Sin embargo, la idea de la feria lo mantenía en movimiento. Sabía que esa era su oportunidad, no solo ante los ojos de los demás, sino para redescubrirse a sí mismo. Con cada día que pasaba, la urgencia crecía por dentro. Había que dar el primer paso, realizar un acto que le mostrara al pueblo que todavía había algo por ofrecer. Pero el temor a las miradas escudriñadoras se materializaba en su mente como sombras. Sentado a su mesa de trabajo, empezó a dibujar en una hoja de papel. Lo que al principio eran trazos torpes, poco a poco se convirtieron en una idea clara. La imagen de un sencillo banco de madera comenzó a tomar forma. A medida que lo dibujaba, sentía que también estaba dibujando su futuro. Cada línea, cada detalle, resonaba en su mente como un guiño del pasado. Fue en ese momento que se dio cuenta, no era solo un banco, era un mensaje. Un símbolo de su renacimiento. Así, se forjó un nuevo propósito, dedicar las siguientes horas a crear esa pieza. El tiempo estaba corriendo, pero la necesidad de hacer algo significativo le dio un renovado sentido de urgencia. Ricardo sabía que cada golpe del martillo sería un grito hacia el mundo que había dejado atrás. Así que, con determinación renovada, se levantó y se dirigió hacia la sierra. Las dudas eran ahora un ruido de fondo, un batir distante que no podía ni quería oír. En su mente, el futuro comenzaba a asomarse, y era una promesa que valía la pena perseguir. Pero, justo cuando comenzaba a cortar la madera, una idea inquietante le cruzó por la cabeza: ¿qué ocurriría si el pueblo no entendía su nuevo enfoque, su nueva visión? La inquietud emergió nuevamente en él. Con cada división del tronco, las preguntas lo acosaban de nuevo. La voz de su padre resonaba en su corazón, pero también lo hacía el juicio de los otros. Había despertado, sí, pero el verdadero reto aún estaba por llegar, la confrontación con el mundo y con su propia identidad renacida. ¿Había realmente cambiado lo suficiente para ser aceptado? Ricardo respiró hondo y tomó el martillo con firmeza. Estaba por iniciar un camino lleno de incertidumbre, una travesía donde tendría que enfrentar no solo el escepticismo de los demás, sino el de su propio ser. En ese instante, mientras la madera se partía, un pensamiento inquietante apareció: ¿estaba realmente listo para lo que estaba a punto de hacer? La respuesta aún era tenue, suspendida en el aire. El camino se iba a oscurecer antes de encontrar la luz. Esa mañana avanzaría con su visión, pero ¿sería suficiente para salir del laberinto de sus inseguridades? La sierra emitió un zumbido que resonó en el taller,
y con cada corte que hacía, Ricardo sentía como las virutas de madera caían, llevándose consigo una parte de su incertidumbre. Sin embargo, ese sonido del progreso también cocinaba en su interior una mezcla de ansiedad y desafío. Mientras la tabla se transformaba lentamente en un banco, la imagen de su padre seguía presente en cada movimiento, guiándolo a la vez que sembraba dudas. Las primeras piezas comenzaron a encajar, el respaldo, los laterales, los refuerzos. La lógica del ensamblaje parecía un reflejo de su propia experiencia en la vida. Cada vez que una pieza se ajustaba a la perfección, una chispa de confianza iluminaba su ser. Tal vez aún puedo hacerlo, se decía, convencido. A pesar de ello, la sombra del juicio ajeno volvía a cernirse sobre él. ¿Qué pasaría si la pieza que creaba no era suficiente? Si sus esfuerzos resultaban vacíos ante los ojos de quienes lo recordaban como un prodigio desvanecido. Así, cada vez que el martillo golpeaba la madera, también golpeaba su estado emocional. Con cada error que corregía, con cada ajuste necesario, se enfrentaba al recordatorio de su historia, a los fragmentos de su pasado que no podía desencadenar a voluntad. Ricardo se detuvo por un momento y observó el banco en proceso. A pesar de las imperfecciones, había un mensaje claro en esa creación, el valor de aprender a través del error. Esa lección atesorada en su juventud ahora parecía más relevante que nunca. Sin embargo, el temor a fallar seguía acechando. Pensó en cómo podría ser percibido por los demás, en un mundo que había cambiado mientras él permanecía estancado. Sin embargo, esa mañana se sintió diferente. En lugar de ceder a la sensación de ser un fracaso, empezó a cuestionar cada parte de su construcción. ¿Qué tal si en lugar de evitar el error, lo abrazo? ¿Y si cada fallo me acerca más a la obra maestra que anhelo crear? Este cambio de perspectiva lo empoderó de una manera que no había encontrado en años. Con determinación renovada, se sumergió de lleno en el trabajo, dejando a un lado su miedo. Los días transcurrieron y, con cada golpe de martillo, lo que empezó como un simple banco se transformó en un reflejo de su proceso personal. Las líneas de la estructura contaban una historia, la de un hombre que desafió a la adversidad y se levantó de sus cenizas. La decisión de contribuir con su arte al mundo adquirió un nuevo significado. Cada pieza del banco se convirtió en un ladrillo en la construcción de su identidad renovada. Sin embargo, la clave de su transformación no solo residía en el banco en sí, sino en la actitud con la que lo estaba creando. Al mirarlo al final de la semana, sintió que había levantado mucho más que un simple mueble, había empezado a reconstruir su propio camino. Sin embargo, el día de la feria se acercaba, y con ello la oportunidad de presentarse ante el mundo de nuevo. La emoción se mezclaba con el temor. Ricardo sabía que su visión, su nueva identidad requería no solo ser mostrada, sino reafirmada en ese escenario. La urgencia aumentaba y las preguntas sobre su recepción se multiplicaban. Estaba decidido a ofrecer su creación al pueblo, pero a medida que se acercaba el momento, una pregunta inquietante emergía con mayor fuerza: ¿sería capaz de mostrar no solo el banco, sino también la transformación que había vivido? Con cada día que pasaba, la respuesta se tornaba más crucial. El gran reto estaba ante él, no se trataba solo de su talento, sino de su valentía para ser vulnerable. La inquietud crecía en su interior, como un tambor que anunciaba la llegada de una batalla. ¿Podría realmente abrazar su historia, su cambio y presentarlo ante quienes lo recordaban como un artista que había caído en desgracia? Con el banco terminado y la fecha acercándose, Ricardo miraba hacia el horizonte, consciente de que su verdadero desafío no era solo crear un objeto, sino redescubrirse a sí mismo en un mundo que podría no estar listo para verlo renacer. La tensión aumentaba y, con ella, una revelación en la que había estado reflexionando: esta no es solo una pieza de madera, es el inicio de mi regreso. Justo cuando sus pensamientos se sumían en esta realidad, un giro inesperado apareció en su mente: ¿y si mostraba algo más que una simple creación?
Quizás una forma de revelarse, donde su viaje fuese parte del espectáculo. Esta idea prometía abrir nuevas puertas, pero también implicaba un riesgo mayor. ¿Podía permitirse el lujo de mostrar su dolor y su triunfo al mismo tiempo? Ricardo se encontraba a solas en el taller, percibiendo el eco de su martillo en el silencio. A medida que los días transcurrían, la construcción del banco se tornaba un símbolo de su autodescubrimiento. Sin embargo, la idea de mostrar su proceso y su historia ante el pueblo comenzaba a metabolizarse en su mente, transformándose en una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras el banco tomaba forma, él se sumergía en la reflexión sobre el significado del arte en su vida. ¿Era el banco una mera pieza utilitaria o un reflejo palpable de su viaje interno? Se dio cuenta de que cada rasguño en la madera podía contar una historia, cada pulido podía ser visto como un paso hacia su sanación. Ricardo pausó su trabajo para contemplar su entorno. Las herramientas, la madera, cada fragmento de su taller eran extensiones de su propia vida, universos en pequeños destellos que clamaban por ser explorados. Sin embargo, el dilema se planteaba fuerte en su pecho: ¿conviene ser vulnerable en un mundo que a menudo castiga la debilidad? Ricardo decidió que no podía seguir al margen de su propia narrativa. El banco era solo el principio de su declaración artística. Era la primera pieza en un nuevo camino, una forma de comunicar que había sobrevivido a sus propias tormentas. Este pensamiento lo llenó de una renovada energía, la chispa de la esperanza incendiaba su ánimo. Volvió a trabajar con una determinación casi palpable, su espíritu sintiendo una explosión creativa. La idea de crear un espacio de conexión con su audiencia comenzó a florecer. ¿Y si presentaba no solo el banco, sino un audaz relato de su vida, sus luchas y, lo más importante, sus triunfos? Cada uno de los elementos del banco podría ofrecer no solo utilidad, sino también un mensaje de resiliencia. Así, el banco se convertiría en un soporte para su voz, una plataforma sobre la cual desahogarse. Con cada nuevo esfuerzo, se comprometía a ensamblar piezas no solo de madera, sino de lo más profundo de su experiencia. En su mente se formaban paralelismos entre cada clavo y cada tornillo, y los tópicos que antes le habían sido difíciles de abordar. Realizó garabatos en un cuaderno, ideas que surgían en medio de los cortes de la sierra, bocetos de lo que podría ser su exposición. Se imaginaba contando su historia mientras el pueblo observaba, conectando con cada persona que se detuviera a mirar su creación. Sin embargo, la ansiedad volvió a deslizarse por su mente: ¿cómo hablaría de su caída? ¿Cómo podría compartir su dolor sin dejar que ello lo consumiera? Ricardo se encontró ante un dilema moral. Había una parte de él que deseaba esconderse, hacer desaparecida la faceta del fracaso. Por otro lado, esa historia tenía el potencial de transformar, de inspirar a otros. Al abordar estas preguntas, comenzó a delinear no solo su discurso, sino también su esencia. Finalmente, al ver el banco casi terminado, comprendió que ese objeto representaba más que simplemente su esfuerzo físico. Era un puente hacia el futuro, una invitación a ceñir sus miedos y presentarse tal como era, un hombre que había caído, pero que había encontrado la manera de levantarse con más fuerza. Con el evento inminente, esa creación cobraba un significado cada vez más profundo. No era únicamente la culminación de su arduo trabajo, sino la historia de un hombre que había despertado tras años de oscuridad. Estaba preparada la madera, pero su interior aún latía con preguntas: ¿y si el público no respondía de la manera que esperaba? ¿Y si la verdad que contara no resonaba con ellos? Con un último golpe, ajustó el respaldo final del banco, dándose cuenta de que estaba a punto de enfrentar no solo su arte, sino su propia vida. A pesar de todo, la batalla que había librado en su interior había forjado un nuevo sentido de propósito. Justo antes de dejar el taller, una idea lo atravesó: ¿podría crear un espacio en el que invitar a otros a compartir sus historias, incluso a través de su banco? La revelación lo estremece. Ante la pregunta de si
Realmente podría abrir la puerta a la vulnerabilidad. Un nuevo desafío surgió en su mente. ¿Quiénes serían sus aliados en este camino hacia la autenticidad? ¿Había más personas en su comunidad dispuestas a arriesgarse igual que él? Mientras cerraba la puerta del taller, sintió que su camino apenas comenzaba, y una nueva incertidumbre lo llevó a preguntarse, ¿con quién compartiré mi renacimiento? El aire del taller llevaba consigo el aroma fresco de la madera recién tratada, pero para Ricardo, ese olor ya no era solo una fragancia. Se había convertido en un símbolo de su transformación. Había pasado días ensamblando el banco, cada clavo y tornillo no solo sostenía la estructura física del mueble, sino que también sostenía sus nuevas esperanzas y deseos. Mirar esa pieza terminada era como mirar en un espejo que reflejaba no solo sus habilidades, sino también sus miedos más profundos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Ricardo sintió el peso de su siguiente decisión. No bastaba con crear un banco, necesitaba que ese objeto hablara. No solo a través de su forma y función, sino también a través de las historias que podría despertar. La idea de invitar a otros a compartir sus relatos se volvía más atractiva a medida que la noche se acercaba. La vulnerabilidad, que antes lo aterrorizaba, comenzaba a adquirir una nueva luz. Retornó al cuaderno que había comenzado a llenar de ideas. En sus hojas, las palabras tomaban la forma de diálogos, fragores y susurros de su alma. La posibilidad de un espacio donde la comunicación fluyera, donde cada voz fuese escuchada, lo empujaba aún más hacia adelante. Visualizaba un entorno comunitario, un lugar que, aunque modesto, estaría impregnado de autenticidad y sinceridad. Sin embargo, el miedo a abrirse completamente lo retenía, y si sus propios demonios surgían, burlándose de su esfuerzo por crear algo bello. Reflexionó sobre aquellos que podrían llegar a unirse a él, preguntándose si otros también cargaban con historias en sus corazones, esperando ser liberadas. Mientras su mente recopilaba imágenes de posibles aliados, la idea de la exposición cobraba fuerza. Ricardo podía imaginar a hombres y mujeres de diferentes edades, todos sentados en torno a su banco, cada uno aportando su pedazo de vida. En ese momento, sintió que no solo él estaba buscando un renacimiento, también podría ser un catalizador para el de otros. Con cada borrador, la escritura de su discurso se volvía más clara y difícilmente podía contener la emoción. Sin embargo, una voz interna le cuestionaba constantemente si realmente estaba preparado. La duda escurrió su mente como agua entre los dedos. ¿Podría tolerar el riesgo de ser rechazado nuevamente? Decidió dar un paso más allá de sus limitaciones, se comprometió a sí mismo a compartir no solo sus victorias, sino también la lucha que lo había acompañado. Era palpable el momento en que comprendió que el verdadero poder residía en la vulnerabilidad. Al abrazar su narrativa completa, podría ayudar a otros a hacer lo mismo. Ricardo volvió al banco, ya casi demasiado familiar, y encontró consuelo en su presencia. Empezó a hablar en voz alta, practicando lo que diría. Cada frase que articulaba lo acercaba más a la realidad, empujando al miedo un paso atrás. La práctica se sentía liberadora, su voz resonando en el eco del taller, como un canto de sanación. En esos momentos, una determinación renovada invadió su ser. El banco no solo simbolizaría su historia, sino también un símbolo compartido de resiliencia colectiva. Ricardo se vio a sí mismo, no solo como un constructor de muebles, sino como un tejedor de historias. Finalmente, mientras cerraba su cuaderno, una nueva pregunta se presentó en su mente: ¿qué pasaría si las historias que emergieran fueran más profundas de lo que él esperaba? La imagen de esas revelaciones lo llenó de anticipación y un leve temor. Las palabras escritas en el cuaderno eran solo el principio. La exploración de las almas de otros podría llevarlo a un lugar que nunca había imaginado. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si estaba dispuesto a abrir las puertas no solo a las historias de los demás, sino también a las sorpresas que su propia vida podría brindar en el camino.
Con ese pensamiento retumbando en su mente, salió del taller con la determinación de encontrar esas narrativas ocultas, preparándose para el momento en él que su verdad se encontraría con la verdad de otros. ¿Qué aventuras le aguardaban en esta nueva dirección que estaba por explorar? El impulso que sintió Ricardo al salir del taller era electrizante. La noche envolvía la ciudad con su manto oscuro, y en cada esquina parecía haber ecos de vida, historias aguardando en la penumbra. En aquel instante, se sintió pequeño frente a la magnitud de lo desconocido. En sus manos llevaba más que un cuaderno, tenía las semillas de un nuevo camino, un camino que le exigiría desnudarse ante el mundo. Mientras caminaba, su mente se debatía entre el deseo de avanzar y el formidable temor a lo que podría enfrentar. ¿Qué historias descubriría? Y las suyas, estaban listas para ser contadas. Se detuvo, cerrando los ojos, estimulando su imaginación. Revivía los momentos complicados de su vida, la angustia de sus fracasos, las sonrisas ocultas bajo la presión del día a día, la lucha constante por hallar su lugar. Todos esos fragmentos eran parte de su historia, pero, ¿acaso serían suficientes para tocar el corazón de otros? Al llegar a un parque cercano, se sentó en un banco, que irónicamente, no era el suyo. Las sombras de los árboles se extendían, y las luces distantes de las casas proyectaban un reflejo tenue pero cálido. Fue allí donde decidió que la primera historia que compartiría sería la suya. Aquel relato personal sería la fundación sobre la cual edificaría su propósito. La vulnerabilidad no sería una debilidad, sino la forma más auténtica de conectar con los demás. Con ese objetivo en mente, Ricardo sacó su cuaderno y comenzó a anotar. Las palabras fluyeron más fácil de lo que había imaginado. Se percató de que cada línea que escribía diluía un poco el miedo que lo había acompañado todos esos años. Se preguntó si sus palabras podrían ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Visualizaba las lágrimas, las risas y los abrazos compartidos, pero también la incomodidad de las revelaciones, ¿y si no resuena en absoluto? El murmullo del viento y el canto de las aves crearon una atmósfera de calma que lo envolvió. Cada palabra en su cuaderno se convertía en una declaración de su deseo de abrirse. A medida que avanzaba, sentía como el miedo se transformaba en nerviosismo, pero a la vez en una anticipación palpable. Era evidente que estaba en un punto crucial de su vida, el riesgo estaba latente, pero también lo estaba la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, un pensamiento oscuro asomó en su mente: ¿qué pasaría si al final alguien no acepta mi historia? Ese interrogante lo hizo dudar momentáneamente. Pero al mirarse en el reflejo de su escritura, se dio cuenta de que su historia no era solo suya, pertenecía a todos aquellos que habían experimentado la lucha y la soledad. El hecho de ser auténtico podría ser el puente que uniera realidades distantes. Ricardo decidió que no solo compartiría testimonios, también buscaría historias ajenas. No se limitaría a una experiencia única, sino que se abriría a lo que otros quisieran traer al banco, a su espacio. La verdad de cada individuo, independientemente de sus altibajos, debía ser honrada. Con ese renovado enfoque, surgió un nuevo desafío. ¿Cómo reuniría a esas almas dispuestas? No tenía un plan definido, pero la idea de crear un espacio donde todos pudieran expresarse y ser escuchados resurgió en su mente. Después de todo, el banco no solo representaba su propia historia, debía ser un símbolo de comunidad, de conexión. Al salir del parque, un cansancio agradable lo envolvió. Pero había un fuego encendido en su interior, la chispa de la creación estaba en marcha. Mientras sus pasos resonaban sobre el pavimento, comprendió que cada historia, cada voz que escuchara y cada lágrima compartida, le añadirían un nuevo capítulo a su vida. Pero al mismo tiempo, el eco de una pregunta persistente lo siguió: ¿por qué el miedo siempre busca interrumpir su avance? Esa duda lo obligó a cuestionarse no solo la naturaleza de su propia valía, sino también sobre la resistencia que encontraría en otros al abrirse a este viaje.
La historia aún se estaba escribiendo, y con cada letra, la esencia de su transformación se tornaba más evidente. Mientras se alejaba, ensimismado en sus pensamientos, nuevas caras y relatos comenzaron a surgir en su mente, desafiándolo a salir de su zona de comodidad. Era momento de tomar acción. El primer capítulo de su nueva vida estaba por empezar, pero el verdadero reto sería si estaba dispuesto a enfrentar su propia verdad a medida que buscaba la de los demás. La pregunta urgente era, ¿podría sostener la carga de lo que revelaría al abrirse completamente? La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación y Ricardo se despertó con un renovado sentido de propósito. Cada hora que pasaba desde aquel encuentro en el parque hacía crecer más la determinación que estaba cultivando. Había pasado tanto tiempo atrapado en la rutina del día a día que se sentía como si, por fin, estuviera reanimándose de un largo letargo. Sin embargo, mientras el café burbujeaba en la cafetera, el silencio de la casa acentuó sus dudas. Su historia, la que había decidido compartir, podría ser un espejo que no solo reflejase sus propios temores, sino también los de otros. En su interior, un choque de emociones se hacía presente. Era evidente que las emociones estaban empezando a florecer. ¿Acaso estaba listo para arriesgarse a ser vulnerable? La pregunta bullía en su mente. Decidido a enfrentar sus miedos, se armó de valor. Sacó su cuaderno y se sentó en su escritorio. Hasta ese momento, su escritura había sido un refugio, pero ahora necesitaba convertirse en un vehículo de transformación y conexión. Pasó una hora esbozando un plan para lo que serían sus primeros pasos en este nuevo camino. Se propuso construir un pequeño encuentro semanal en su casa, donde cada participante podría compartir su historia, haciendo del espacio un santuario de liberación emocional. El solo pensamiento lo hizo temblar. ¿Y si nadie acudía? Por otro lado, y aturdido por la posibilidad de ser rechazado, se recordó a sí mismo que el temor a la soledad era incluso más desgarrador que la perspectiva de ser escuchado. La idea de recolectar historias, de convertirse en un canal entre vivencias ajenas y su propia experiencia, lo entusiasmaba y asustaba a la vez. A medida que el día avanzaba, decidió acudir a la librería del barrio. La búsqueda de obras inspiradoras lo llevó a un estante donde descubrió libros sobre storytelling y técnicas narrativas. Al hojearlos, Ricardo notó una tendencia clara: aquellos relatos tenían la capacidad de sanar. Las páginas susurraban promesas de autenticidad y valentía. Esa lectura lo empoderó, y al salir de la tienda, no solo había adquirido varios libros, sino también la certeza de que, a pesar de los riesgos, había valía en atreverse a contar una historia. Con los libros bajo el brazo, su siguiente parada fue una cafetería. Conocía a varias personas que solían agruparse allí y pensó que podría ser una buena oportunidad para lanzar la idea de su encuentro. Al ingresar, vio a Laura, una amiga que siempre había admirado por su valentía y autenticidad. Se acercó, y tras charlar por un rato, expuso su idea. La mirada de Laura brilló con entusiasmo, ella quería ser parte de eso. El primer paso se había tomado. No obstante, el entusiasmo se vio contraído por la realidad que se avecinaba. A medida que la fecha del primer encuentro se acercaba, el fantasma del miedo comenzaba a minar la confianza que había construido. Las inseguridades se arrastraban en su mente: ¿qué si no llegara nadie? ¿Y si lo que compartiera no tuviera relevancia? Esa última pregunta resonó tanto que comenzó a cuestionar lo que consideraba relevante en su propia vida. Al regresar a casa, se sentó en su sofá, y cerró los ojos e intentó reconectar con su narrativa interna. Las vivencias que había guardado tanto tiempo querían salir, y, con cada respiración, se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo apagara la luz recién encendida en su interior. Así, con un plan rudimentario y el corazón latiendo con intensidad, dio un último vistazo a su cuaderno. Al frente, una página vacía lo desafió a llenarla con la valentía que necesitaba.
El momento de la verdad estaba cerca. Una última reflexión le atravesó la mente: ¿estarías dispuesto a aceptar la vulnerabilidad de abrirte completamente, sin la certeza de ser escuchado? Mientras apretaba el cuaderno contra su pecho, se dio cuenta de que este era el verdadero reto, no solo el acto de contar, sino el de dejar que su historia fuera parte de un todo frágil y hermoso. La incertidumbre era palpable, y no tenía respuestas, pero el deseo de asumir ese desafío mensajero de vida estaba encarnado en él. La pregunta que podía cambiarlo todo se le impuso: ¿podría finalmente permitir que otros se acercaran a su mundo sin el temor de ser juzgado? Con esta inquietante reflexión, se preparó para lo que estaba por venir. La historia de Ricardo apenas comenzaba, y las sombras de su pasado prometían revelaciones poderosas que aún no estaban escritas. ¿Podría el storytelling ser la respuesta a sus inquietudes? El día señalado había llegado, y Ricardo se encontró frente a la puerta de su casa, respirando entrecortadamente mientras la ansiedad lo invadía. La realidad de su decisión lo abrumaba: iba a abrir su hogar, su historia, su esencia a un grupo de desconocidos. Se sintió como un ilusionista a punto de revelar el truco. A medida que el reloj avanzaba, sus manos comenzaron a sudar, y su mente daba vueltas a lo que podría ocurrir. Se había preparado. Había revisado su plan, había escrito un breve discurso de bienvenida. Sin embargo, la duda se manifestaba con la fuerza de un vendaval. ¿Y si solo me servía para exponerme al desprecio? La idea de la soledad le pareció incluso más amenazadora que el rechazo, pero eso también era parte del riesgo. La promesa de autenticidad en sus historias era la luz que lo guiaba. Si no se arriesgaba, nunca podría crecer. Al llegar la hora, escuchó el timbre y, por un instante, el tiempo se detuvo. Abrió la puerta y vio a Laura, pero no venía sola. Detrás de ella, reconoció a dos personas más, un chico de su universidad y una mujer de su barrio, a quienes nunca había visto antes en este contexto. La mezcla de conocidos y desconocidos lo llenó de un extraño alivio y terror al mismo tiempo. Los cuatro se acomodaron en el salón. Al principio, el aire se sentía denso, como si las palabras flotaran, pero no se atrevían a despegar. Ricardo sintió el nudo en su garganta. Entonces, recordó las páginas que había leído en aquellos libros. Con un profundo suspiro, decidió que ya era hora de dar el primer paso. Gracias por venir, comenzó, y aunque su voz tembló, la calidez de su intención fue palpable. Compartió algo de su historia, su lucha y las sombras que habían acechado su tranquilidad durante años. Mientras hablaba, las palabras parecían fluir, como si cada sílaba tuviera su propio peso. Sin embargo, al haber roto el hielo, se enfrentó a su mayor temor: la profundización en la vulnerabilidad. Hizo una pausa y miró a su audiencia, observando la mezcla de curiosidad y empatía en sus rostros. La conexión que anhelaba comenzaba a formarse entre ellos, y sintió la energía andar por la habitación. Laura tomó la palabra después de él. Narró una experiencia dolorosa de su vida, y cada revelación parecía desgarrar un poco más las barreras que los habían mantenido en silencio. Ricardo notó que su propio miedo se desvanecía al escucharla. Se dio cuenta de que las historias de los demás resonaban con su propia experiencia. Había una intersección en su vulnerabilidad, un hilo común que los unía. Sin embargo, durante la conversación, las inseguridades seguían asomándose en su cabeza. ¿Era esto suficiente? ¿Estaba logrando realmente el cambio que había imaginado? La búsqueda de relevancia en sus historias seguía siendo una sombra que lo acechaba. A medida que la noche avanzaba y las historias se intercambiaban, apareció un nuevo sentimiento en Ricardo, una chispa de autorreflexión. En este sanctum de confianza, entendió que su valor no radicaba en ser excepcional, sino en ser humano. Con cada historia compartida, cada risa y cada lágrima, se dio cuenta de que sus dudas eran menos importantes que el acto mismo de abrirse y escuchar.
El encuentro cerró con una promesa tácita de volver a reunirse. Y aunque ya había logrado un avance significativo, algo en su interior le decía que esto era solo el principio de un camino más profundo. Mientras observaba el cierre de la noche con sus nuevos amigos, otra pregunta afloró en su mente: ¿qué pasaría si esta sensación de conexión se convirtiera en un nuevo capítulo de su vida? La incertidumbre de lo que vendría lo llenaba de entusiasmo y miedo por igual. Poco sabía que un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina, uno que pondría a prueba la fortaleza que había comenzado a construir en su interior. Las próximas historias que escucharía lo llevarían a un umbral que nunca imaginó cruzar. Estaba realmente preparado para descubrir el verdadero poder de la narrativa y cómo podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que se atrevieran a compartir. La semana siguiente, Ricardo no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado dentro de él. Cada día se despertaba con esa corriente de energía que surgía de las conexiones forjadas en su salón, una chispa que lo animaba a buscar nuevos espacios donde compartir su historia. Pero en su mente, una inquietante voz cuestionaba si realmente estaba listo para dar un salto más allá de su zona de confort. Durante su rutina diaria, el eco de la noche anterior reverberaba en su interior. Se sorprendió reflexionando sobre la vulnerabilidad que había desplegado, anhelando esa misma apertura en diversas áreas de su vida. El miedo al rechazo ahora se transformaba en curiosidad. Decidido a explorar ese nuevo territorio, Ricardo comenzó a investigar sobre talleres de narración y grupos de escritura en su comunidad. Sin embargo, la búsqueda lo llevó a confrontar otra de sus inseguridades: el miedo al fracaso. Hacía años que había dejado de escribir, sus cuadernos, una colección de sueños marchitos. Pero, con cada paso hacia adelante, sentía que sus raíces se aferraban más al suelo. Comenzaría, una vez más, a dar vida a las palabras que tanto había ocultado. Esa tarde, después de una larga búsqueda en Internet, se inscribió en un taller de narración. La emoción lo llenó, pero pronto esa misma emoción se tornó en autocrítica. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Qué tan ridículo me veré frente a personas más capacitadas? Le costaba aceptar que sus miedos eran parte del proceso, pero el deseo de crecer sobresalía en su interior. Al llegar al taller, las dudas aumentaron. Cada rincón del aula se sentía implacable, las miradas observadoras de los otros participantes parecían leer su historia. Sin embargo, cuando la instructora, una mujer de presencia serena y palabras restauradoras, comenzó a hablar sobre la narrativa como herramienta de transformación personal, Ricardo sintió una oleada de alivio. Se adentraron en el primer ejercicio: escribe sobre un momento de quiebre. Mientras los demás comenzaban a garabatear en sus cuadernos, él se sintió paralizado. Un torrente de recuerdos lo asaltó, pero uno en particular resplandeció: aquella noche en su salón, allí donde había decidido abrirse por primera vez. Con cada palabra que fluyó desde su pluma, comenzó a reconstruir las emociones que había experimentado. Las emociones se elevaron dentro de él, y cada línea escrita desató un torrente de autorreflexión. Estaba en un espacio donde las inseguridades se podían mitigar al compartir sus historias. A medida que se acercaba el final del ejercicio, notó que las barreras que había mantenido en pie comenzaban a desvanecerse. Su pluma ya no temía trazar las sombras de su historia. Pero a medida que el taller avanzaba y Ricardo se aventuraba más en su escritura, comprendió que había un precio que pagar. La autocompasión ahora era una hoja afilada. La instructor lo animó a compartir, y aunque la primera vez fue a regañadientes, la voz que emergió fue más resonante de lo que esperaba. El auditorio receptivo, sus palabras reverberaban en la sala, a medida que sus historias generaban una conexión más profunda con otros. Sin embargo, un dilema lo golpeó: una de las relaciones formadas en el taller parecía tener un peso significativo. A medida que intercambiaban historias, notó que había una conexión especial con Clara, una mujer cuya vulnerabilidad resonaba en sus relatos. Pero la intensidad de sus emociones lo asustaba.
¿Cómo podría abrirme a alguien más cuando aún no manejo lo que siento por mí mismo? Con cada encuentro, el temor se iba entrelazando con la confianza. ¿Cómo equilibraría su deseo de conexión con la necesidad de seguir enfrentando sus propios miedos? Ricardo comprendió que el camino hacia el crecimiento no solo implicaba el arte de contar historias, sino también el navegar las complejidades de vínculos emocionales. Mirando hacia el horizonte de su nueva vida, se preguntó, ¿dónde terminará realmente este viaje? Mientras sus manos temblaban al escribir. Un reto se vislumbró ante él, una confrontación inminente con sus propios límites que podría cambiar el rumbo de su experiencia. ¿Sería capaz de abrirse por completo y aceptar tanto sus triunfos como sus vulnerabilidades? Era momento de descubrirlo. El aire del taller estaba impregnado de un nuevo fervor. Al recordar la feria, la emoción ahora era más vibrante que la ansiedad. Ricardo había encontrado un propósito claro, dar a conocer su historia a través del arte, y lo haría no solo con el banco que había creado, sino también con las narrativas que había comenzado a cultivar. El día de la feria llegó. El pueblo se llenaba de risas y sonidos festivos, pero para Ricardo, el verdadero evento ocurría en su corazón. Con el banco como un símbolo palpable de su renacer, se encontraba abrazando su transformación. La conexión con su padre y su legado ya no era un lastre, sino un estímulo. Con cada paso hacia el centro, sentía cómo sus inseguridades se desvanecían, lo que alguna vez consideró debilidades, ahora representaban su fortaleza. El ambiente estaba cargado de expectativa. Cuando llegó el momento de hablar, Ricardo respiró hondo. Sobre la tarima, rodeado de caras conocidas y desconocidas, sintió que su voz resonaría con más fuerza que nunca. Comenzó a narrar su historia, su viaje, sus miedos y el proceso de descubrimiento que lo había llevado allí. Cada palabra parecía tejer un vínculo invisible entre él y su audiencia. La vulnerabilidad que había temido se transformó en empoderamiento. Al finalizar su relato, un silencio suspendido reinó brevemente en el aire. Luego, aplausos sinceros estallaron, llenando su corazón con una calidez indescriptible. Sin embargo, de entre las miradas alentadoras, una se destacó, era la de Clara. Había estado presente, escuchando cada palabra. La complicidad en su mirada lo invadió de un nuevo sentido de posibilidad. Ricardo sintió que había hecho más que simplemente presentar un banco, había otorgado un espacio para que otras personas, también cargadas de historias, se sintieran invitadas a compartir. La búsqueda de conexión que había anhelado ardía en su interior, y no era solo su historia la que se contaba, era la de todos los que valientemente abrían sus corazones. Así, comprendió que su taller no solo era un refugio para su propia narrativa, sino un abrigo para aquellos que deseaban, al igual que él, ser escuchados. Poco después, al volver a su hogar, Clara se acercó para hablar. Ella expresó cómo su historia la había tocado profundamente y lo alentó a continuar con el taller de cuentos. Ambos se miraron, la conexión se materializaba entre ellos, el miedo a dejarse llevar se desvaneció con la promesa de un vínculo genuino. Ricardo sintió que aquel encuentro era un nuevo peldaño en su vida, una señal de que su viaje apenas comenzaba. Terminó el día con la sensación de que había reclamado no solo su identidad, sino también el espacio que le pertenecía. Con cada sesión en su taller, Ricardo vio cómo la vulnerabilidad se convertía en un acto colectivo de sanación. Las historias de sus participantes eran como ramificaciones que se entrelazaban, creando un vasto árbol de experiencias compartidas. La sala resonaba con risas y lágrimas, un eco palpable de autenticidad. Esa transformación en su interior era palpable, el miedo se dio el paso a la confianza y la oportunidad. El final de cada encuentro se marcaba con la promesa de regresar. Cada historia compartida cimentaba una base sólida sobre la que Ricardo empezó a construir. La inseguridad que había sentido en el pasado se tornó en un espejo que, al reflexionar, revelaba el crecimiento que había alcanzado. Se dio cuenta de que su papel no era solo contar,
era facilitar un espacio donde otros pudieran redescubrirse también. Días se convirtieron en semanas, y su taller se volvió un pilar de conexión. Un día, al mirar los rostros de quienes se habían reunido, sintió que había cumplido con un propósito profundo, había logrado no solo despertar la voz que llevaba dentro, sino también encender las llamas en otros. Ahora, se veía a sí mismo como un constructor de relatos, un tejedor de historias, y en ese proceso, había obtenido una valiosa realización personal, el valor de ser auténtico en un mundo que a menudo premia la superficialidad. El viaje de Ricardo no había sido fácil, pero finalmente había conquistado sus demonios internos. Se sentía arraigado, competente y reconocido por quienes lo rodeaban. Con el banco como símbolo del renacer de su legado familiar, su historia se entrelazaba en un tapiz más grande que nunca había imaginado. Ricardo ya no era solo un carpintero, era un narrador, y esa transformación le permitió no solo reconstruir su vida, sino ofrecer un camino hacia el renacimiento para otros. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque su voz es crucial. Hagamos que estas historias de superación personal inspiren a más personas.